El inciso A no menciona a qué temperatura, ¿verdad? No menciona si se fijan, pero el circuito B menciona que se debe de calcular a 25, digo, a 50 grados centígrados. Entonces, si nos vamos al manual, como decimos el día de ayer, esperando hayan tenido el tiempo suficiente para que le dieran una revisadita, nos dimos cuenta, ¿verdad?, que efectivamente es del manual el transistor que necesitamos, el 547, porque el manual que estamos viendo aquí abarca del 547, 548 al 549. ¿De acuerdo? Y estos tres transistores dice que tienen su aplicación específica y lo que nos interesa ahorita ya para resolver el problema es que es un transistor NPN. Aquí están las sugerencias que nos da el fabricante respecto a su producto, en donde lo podemos aplicar, ¿verdad? Aquí hay una referencia de datos rápida, una información muy rápida, un resumen de lo que dice aquí. Vean, la descripción que dice aquí, aquí está representada a través del manual con sus características que se están determinando. Pero siempre vamos a estar utilizando estas definiciones, ¿verdad? Estas o estas, es indiferente. Ustedes deben de ver cómo se están especificando aquí las condiciones, es muy claro con respecto a la nomenclatura que se va a utilizar del manual o que se va a utilizar de aquí en adelante. ¿De acuerdo? También viene la distribución de las patitas o terminales del dispositivo. Dice que en la parte superior está el emisor, en la parte del medio está la base y en la parte inferior está el colector. Esto está viéndose con las patitas o terminales hacia arriba. ¿De acuerdo? Eso es lo que comentamos el día de ayer. Después viene aquí las críticas, ¿verdad? O los promedios que nos está dando el fabricante de voltaje, de corriente, de disipación y de temperatura y de resistencia térmica. Por algo nos están dando esta información debido a las aplicaciones que sugiere, ¿verdad? Que sugiere el fabricante, que sugiere el fabricante, que sugiere el fabricante. Entonces, con base a esto, otra vez volvemos a ver la nomenclatura. Voltaje de colector a base con el emisor abierto. Ahí dice lo mismo. PCBO o Open, ¿verdad? Corriente o voltaje de colector emisor, ¿verdad? Con BBB igual con cero. Aquí está como se traduce lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces son características que ustedes deben de familiarizarse, ¿de acuerdo? Y que eso ya lo hicieron, ¿verdad? Y si no, bueno, pues hay que hacerlo. Y luego aquí dice continúan las características, bueno, no dice continúan, dice características. Y aquí hay algo importante, TJ. TJ es la temperatura de unión y dice que esto está dado a 25 grados centígrados a menos de que se especifique lo contrario. Es decir, que todos los valores que vienen en el manual están dados a una temperatura de 25 grados centígrados. Eso es lo que dice esta notita. La temperatura de unión, ¿verdad? Se hizo tomando en cuenta 25 grados centígrados para cada uno de los parámetros. Entonces, el inciso A de nuestro problema dice muy claramente determinar, utilizando, ¿verdad?, el manual del transistor, determinar el valor de los parámetros del modelo análogo eléctrico ACD. Aquí faltó decir a 25 grados centígrados. ¿De acuerdo? Y el inciso B es el mismo, pero ahora a 50 grados centígrados. Entonces, aunque no se especifica en el inciso A, al leer las características del manual, ¿cuáles? Estamos hojeando el manual. Al hojear el manual, nos está diciendo que todas estas temperaturas están dadas a 20, digo, todos estos valores están dados a una temperatura de 25 grados centígrados. Por ejemplo, dice aquí BBB, 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 BCSAT, etcétera, etcétera. Y aquí está su característica, o sea, cómo se obtuvieron estos valores bajo estas características. ¿Sí? Entonces, todos estos valores, de acuerdo a lo que dice este comentario, ¿verdad? Son a una temperatura de 25 grados centígrados. Fíjense bien cuál estoy subrayando. Este, que dice que es la corriente de colector de corte, dice que vale es menor de 5 microamperes. 5 microamperes, ¿eso qué significa? Bueno, que es menor de 5 microamperes, pero ¿bajo qué condición?
Dice que para cuando una I es igual con cero, un BCB es igual a 20 y una temperatura de unión de 125 grados centígrados. O sea que estos 5 microamperes, menor de 5 microamperes, ICBO, está dada a 125. Aquí está el ejemplo de la notita. ¿Sí? Todos los demás están a 25, a menos de que se especifique lo contrario. Por ejemplo, TJ igual a 125 y CBO es igual, digo, es menor de 5 microamperes. Ahí está el ejemplo claro. Entonces, así, si yo voy y así nos vamos pasando a la siguiente, todos estos valores que están diciendo, otra vez lo vuelven a repetir, son a 25 grados centígrados, a menos de que se esté especificando lo contrario. Bien, entonces, ojeando el manual, ¿verdad? Y viendo eso e interpretando esa notita que está ahí, observe lo siguiente. Corriente de colector, corriente de corte de colector o corriente de colector de corte. ¿De acuerdo? ¿Qué significado tiene eso? A ver, dice que para IE igual con 0 y BCB igual con 20 volts, y a la temperatura de 25, la ICBO es menor de 5 microamperes. Dice IE, así lo voy a dibujar así. IE es igual, este es el E. IE es igual con 0, o sea, está abierto. Y BCB es esta. Hay una fuente que dice que el colector está con el borde positivo, el primer subíndice, el segundo subíndice nos dice que es el negativo. Entonces, el positivo va al colector y el negativo va a la base. ¿Cómo está polarizada la unión base-colector? Aquí se puede ver, es inversamente. Por lo tanto, esta ICBO es también igual a la ICO, ¿de acuerdo? Y es la corriente que fluye a 5.000 amperes, pero el transistor estaba a una temperatura de 125 grados centígrados. Todo esto que estoy diciendo, que estamos interpretando, es lo que ya habíamos visto con anterioridad y con anterioridad que habíamos mencionado. Aquí está, ¿verdad? Desde aquí, fíjense, desde aquí, desde la primera hojita, polarización inversa, fluye una corriente de microamperes, ¿verdad? Y debida a los portadores minoritarios, ¿por qué? Porque la unión está polarizada inversamente. Y aquí lo volvimos a comprobar. ¿Cómo está polarizada esta unión base-colector? Está polarizada inversamente. ¿Qué corriente fluye? La debida a los portadores minoritarios. ¿La ICO o la ICBO? Ahí está. O sea, no se puede decir que no sé de qué me está hablando, ¿verdad? Entonces, simplemente estamos relacionando. Ahí está la primera condición. Y fíjense, este simple rengloncito, todo lo que estamos interpretando. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues clarito está que vale 5 microamperes a 125. Si nos vamos para acá, aquí se voltaje, base emisor, ¿verdad? Y tiene un 1, una notita 1. Estas notitas se leen al pie de la hoja y dice que el 1 dice que BBB decrece a razón de 2 milivolts por cada grado centígrado cuando incrementa la temperatura. Dice que decrece cuando aumenta la temperatura. ¿De acuerdo? Decrece. Como es decrece, entonces nosotros lo vamos a interpretar así, o así se interpreta, que es lo que nos dicen los físicos. ¿Sí? Dice que se interpreta como menos 2 milivolts por cada grado centígrado la variación de BBP. El signo menos quiere decir que tiene un coeficiente negativo de temperatura, que cuando la temperatura aumenta, el voltaje base emisor disminuye. Eso es lo que dice este parámetro y eso es lo que dice el manual. El manual entonces coincide con lo que nos están diciendo los físicos, ¿verdad? El BBB decrece a razón de. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aquí el voltaje base emisor, fíjense bien, para esta condición nos dice que el BBB típico vale 620, o sea, típico o nominal, y que varía también de 550 a 700 milivolts. O sea que de una camada, matemáticas última, probabilidad estadística,
De una camada, ¿verdad? Sacaron un valor promedio y típicos dieron 620 y los demás transistores, ¿verdad? Estuvieron variando en esta relación de BBB de 550 a 770. Aquí es en donde, bueno, por lo que aprendimos en probabilidad y estadística, aquí está aplicándose, ¿verdad? Entonces dice que para este punto, para esta IC y este BC de 5 volts, típico vale 620 y 550 a 700, ¿verdad? Varía. Su rango de variación es de 550 a 700 con un valor promedio típico o nominal de 620 milivolts. Pero también fíjense que para una corriente de 10 miliamperes y 5 volts, el BBB simplemente es menor de 770. O sea que prácticamente está variando desde 550 a 770 ese famoso BB, o sea, este BB es lo que está variando, es lo que nos está diciendo el manual. ¿De acuerdo? Dice el voltaje de saturación. Bueno, cuando ya dice voltaje de saturación, pues ya esto ahorita por lo pronto no nos interesa. Por lo pronto no nos interesa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto principalmente está siendo utilizado para cuando el transistor está operando en su región de saturación o de corte. El transistor está operando de una manera conmutada como un interruptor. Entonces, esto es de otro curso, por lo tanto, no lo vamos a aplicar. Mas, sin embargo, el fabricante dice, también mi dispositivo lo puedes aplicar tú, ¿verdad? Como un interruptor, o sea, al transistor como un interruptor. Después viene, ojeando la información, dice aquí que está la capacitancia del colector a una frecuencia de 1 MHz y bajo estas consideraciones. Fíjense, BCB 10 volts, o sea, estamos otra vez en la salida. Esta capacitancia de colector entonces viene siendo la unión base colector polarizada inversamente y dice que típicamente vale 2.5 pero que es menor de 4.5 picofaradios. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, ¿verdad?, que el transistor, cuando está siendo operado ya en cierto rango de frecuencia, estos valores son muy importantes porque nos dice el comportamiento del transistor, o sea que tiene un comportamiento capacitivo en el colector y en el emisor. Y esto se debe a que estos valores de los capacitores que nos dan aquí típicos no son capacitores físicos, sino que ustedes ya saben, son efecto debido a las cargas descubiertas que hay en el material, ¿verdad? Tipo P, tipo N, o sea, en la unión. Y esas cargas descubiertas son positivas de un lado y negativas del otro, dan el efecto, ¿verdad?, de tener un efecto capacitivo. Entonces son capacidades parásitas. Y aquí está. Habíamos dicho que la capacidad de colector, o sea, la CC, la capacidad de colector, es menor que la capacidad de emisor. Aquí se puede ver por qué razón o por qué, dentro de qué rango. La de emisor vale 9 picofarad y la típica vale 2.5, la de colector. ¿Por qué es más grande la del emisor? Porque cuando el diodo está polarizado directamente, como es la unión base-emisor, la región de vaciamiento es más pequeña y la capacidad varía en función inversa a la separación de las placas. Entonces, y cuando está polarizado inversamente, la separación, ¿verdad?, de las cargas descubiertas es mayor, por lo tanto la capacidad es menor. Y aquí se está viendo lo que se dijo teóricamente. ¿De acuerdo? Simplemente es como un comentario para que nos estemos dando cuenta de que no son capacidades parásitas, digo, físicas, son capacidades parásitas, son efectos capacitivos debido a las características propias del dispositivo, puesto que no es un dispositivo ideal. ¿Sí? Continúan aquí las características, fíjense bien, ¿sí? Y se vuelve a remarcar que son a 25 grados centígrados. Nada más que aquí fíjense lo que dice. Ganancia en corriente a pequeña señal y a 1 kHz. Para esta consideración, IC 2 miliamperes, BCE 5 volts. ¿De acuerdo? Dice eso. ¿Sí? Y luego viene HF.
Y luego viene figura de ruido. Ahorita estamos viendo así, ojeando nada más esto. Entonces, aquí hay algo importante que sí es necesario remarcar. Bueno, son varias cuestiones. Sí, vuelve a aparecer IC 2 miliamperes 5 volts. ¿Por qué digo vuelve a aparecer? Porque aquí está IC 2 miliamperes y 5 volts. IC 10 miliamperes y 5 volts, ¿verdad? IC 100 miliamperes, ahí aparece IC miliamperes e IB, porque estamos utilizando el transistor ya como computador. Pero aparece siempre IC. Lo importante de las características que nosotros vamos a utilizar es que aquí dice IC 2 miliamperes y 5 volts. Yo les puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene que nos estén dando IC y SE? ¿Cómo lo interpretan? Desde un punto de vista quizás también gráfico. Ahí están los valores. 2 miliamperes y 5 volts. ¿Mande? ¿Son para los ejes coordenados? ¿De quién? Sí, 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 son para los ejes coordinados. ¿De qué configuración? Fíjense bien. 2000 IC, 2 miliamperes, 5 volts. Fíjense bien. Eso, 2 miliamperes, 5 volts, lo podemos llevar a nuestro terreno. ¿Cuál es nuestro terreno? Vean. IC 2 miliamperes, por ejemplo, ¿verdad? Y BCE 5 volts. ¿A quién corresponde? A las coordenadas del punto de operación. Entonces, 2 miliamperes y 5 volts, simplemente ahora digo, pues es estos valores para ese punto de operación. ¿De qué configuración? Emisor común. ¿Será la misma para la configuración de base común? No. ¿Será la misma para la configuración colector común? Bueno, así, directamente, pues dice que esto es aproximadamente la de entrada y aquí hacemos la consideración de que aproximadamente también es la de IC. Entonces tampoco es para el base común. Entonces lo único que, aunque fíjese bien, cuidado con la interpretación, estamos utilizando las mismas curvas características, pero con estas consideraciones. ¿De acuerdo? Por eso estamos diciendo que los circuitos equivalentes son iguales, porque estamos haciendo estas aproximaciones. Pero la original es esta. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los datos que aquí nos están dando en el manual para el transistor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están dados para qué configuración? Para la configuración, ¿cómo se llama esta? De emisor común. Emisor común. ¿De acuerdo? Está dado, todo el manual está dado para el emisor común. Y les pregunto, ¿y por qué, jóvenes? Porque es la mejor, perdón. Es la que concuerda con el uso que le da el fabricante. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué el fabricante nos da el emisor común y por qué no nos da mejor el base común o el colector común? ¿Por Porque qué? esta configuración tiene ganancia en corriente y voltaje. Ajá. ¿Y las otras? Nada más en corriente o solo en voltaje. En corriente o Voltaje. este es en voltaje y esta es en corriente. Corriente. Ajá. Por esa razón. Por esa razón. No quiere decir con esto que esta es la buena y estas son las malas. No, 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 no. Estamos hablando ahorita de características de cada una de las configuraciones. La del emisor común es la más completa, como dice su compañero, tiene ganancia en potencia. Y las otras no tienen ganancia en potencia, pero sí tiene una ganancia en voltaje y la otra tiene ganancia en corriente, pero no son completas. Entonces, por esa razón, en el manual del transistor, de este y de todos,
las características están dadas por o para el emisor común. Es lo que estamos sacando ahorita como conclusión. Eso no lo dicen los libros, lo dice ya el uso. Al estarle buscando información y estar llegando incluso hasta decir, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué este punto de operación? Cuando ya llega uno a ese extremo, ya está uno diciendo, bueno, a ver, ¿cuál es la verdad que se está dando en este manual o en los manuales? ¿De acuerdo? Entonces, con base a eso, es por eso, ¿verdad? Que se está dando las características de esa configuración. Y lo podemos comprobar, ¿verdad? Lo podemos comprobar porque aquí, como les había dicho el día de ayer, vean que estamos graficando IC contra BCE, IC contra BCE. ¿Por qué se repiten las dos? Bueno, porque fíjense bien, esta va de 0 a 1 volt de BCE, ¿sí? Y la corriente va de 0 a, creo que dice ahí 6 miliamperes, ¿sí? Y la otra va de dónde? De 0 a 4 y de 0 a 100 miliamperes, 150 miliamperes. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que esta va de 0 a 1, o sea, va de 0 a 1. Estamos viendo esta partecita en esta. ¿Okay? Aquí estamos enfocando hacia el origen prácticamente, a este rango, y está un poco más abierto. ¿De acuerdo? Esto que ustedes están viendo aquí, si tuviésemos nosotros, como lo tienen dispositivos, de utilizar un trazador de curvas, veríamos que en función de la resolución que le estemos dando a los ejes, pues vienen siendo las gráficas que nos está entregando el trazador de curvas. Entonces todas estas gráficas, ¿verdad? No son imaginarias, no, son medidas, ¿verdad? Punto a punto o bien con un trazador de curvas, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces, ¿verdad? Diseñamos utilizando el trazador de curvas en lugar del manual. Obviamente, ¿qué es mejor de un manual a un trazador de curvas? Pues desde el punto de vista de las economías, que es lo que debemos de cuidar, pues el manual es más fácil de tener que el trazador de curvas. Depende de dónde vayamos a trabajar, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces sí pertenecen a la configuración emisor común. Ya las demás, ya ahorita vamos a regresar a ellas. Por lo pronto, lo que sí estamos comprobando es nuestro comentario que acabamos de hacer, ¿de acuerdo? En el sentido de que todas las características están dadas para la configuración emisor común, ¿de acuerdo? Bien, aquí nos vamos a parar un poquito. Fíjese bien, aquí siguen las características eléctricas, o sea, continúan, y aquí está bajo qué temperatura están dados cada uno de ellos. Aquí dice ganancia en corriente a pequeña señal, ¿sí? Y a una frecuencia de 1 kilohertz. De aquí dice ganancia en corriente a corriente directa, ¿de acuerdo? Y fíjense bien, la que es a señal, a pequeña señal, o a señal simplemente, es dada como HFE con sus índices minúsculos. Y la que es a corriente directa, vean, es la misma H minúscula, pero con subíndices mayúsculos, HFE mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, una es a corriente directa y otra es a señal pequeña o simplemente a corriente alterna. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y quién es esta en la teoría que hemos visto nosotros? ¿Quién es esa ganancia en corriente? Ya sea ACA o ACD. ¿Quién es esa ganancia en corriente? Beta. Beta. Beta, beta, ¿verdad? Aquí está, correcto. Muy bien, buenísima. Miren, aquí está. Aquí habíamos visto cuando hicimos, no es más atrás, cuando hicimos el análisis de cada una de las configuraciones, que en la configuración base común definimos una ganancia en corriente, ¿verdad? Aquí está, miren. Ganancia, a ver, aquí es una ganancia en corriente.
en la configuración base común, P alfa. Y esa ganancia en corriente es IC entre IE. Y luego cuando definimos la configuración emisor común, ya no le pusimos ahí función de transferencia, ¿verdad? Pero la función de transferencia es esta, o sea, la corriente de salida entre la corriente de entrada. Y esta fue llamada beta y es mayor de la unidad. ¿De acuerdo? Y entonces aquí también de una vez vemos que la beta CD es aproximadamente igual a la beta CA. Es la consideración que hicimos. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, la beta es, y ya no le pusimos aquí tampoco ganancia, ¿verdad? Pero se supone que como es mayor de la unidad, pues tiene ganancia, o sea, es ganancia. Es la ganancia en corriente. La beta es la ganancia en corriente. Es la razón de IC en IB. Entonces aquí, lo que estamos viendo en el manual es precisamente esa diferencia, ¿de acuerdo? Entre la de CA y la de CE. Entonces, CD, esta HF mayúscula es igual a la beta ACD o simplemente beta, ¿verdad? Porque es la única que hemos estado hablando. Más adelante vamos a utilizar la beta ACA, pero como las betas son aproximadamente igual, entonces simplemente diremos que la beta CD es igual a la HFE y que la beta CA se escribe, ¿verdad? Como HFE minúscula. Pero ambas son aproximadamente iguales. Aproximadamente iguales. ¿De acuerdo? Que son iguales. Bueno, fíjense bien, aquí la